Bueno, muy bien. Vamos a conversar con el ingeniero Julio Preve. Muchos de ustedes lo conocerán por sus columnas en Radio Rural. Yo hace tiempo que lo sigo y, bueno, me sorprendió gratamente, dado que cuando le escuchaba sus exposiciones respecto a temas vinculados a las políticas agropecuarias, dado que él es productor agropecuario, es también, bueno, empresario, tiene una consultora de riesgo y de papeles de inversión, CARE, ¿no? CARE o algo así, Care, sí, o Care, CARE. como quieras, sí. Estamos hablando con el ingeniero Julio Preve y yo decía, pero este hombre es liberal, tiene, digamos, una postura de análisis desde esa perspectiva, de la lógica del liberalismo. Y cuando decís liberal, estás hablando de lo que nuestra Constitución plantea en sus primeros libros, un Estado de Derecho con una democracia republicana representativa, separación de poderes, todos iguales ante la ley, y básicamente el reconocimiento y protección de la propiedad privada, de la libre empresa, que no es exactamente lo mismo, sino que es algo que complementa o consecuencia natural de la propiedad privada, el libre emprendimiento, la libre empresa. Y yo le escucho al ingeniero Preve, profesor, además, ¿no? De política agropecuaria, ¿es así? Así es. En la universidad, en la ORT, ¿verdad? Ahora. En la Universidad de la Empresa hoy, antes En la también. universidad de la empresa, exacto. Y además integró ministerios, ¿no? Sí, claro, fui director de política durante 10 años con 7 ministros distintos que se identifican con el gobierno del doctor Lacalle Herrera y Ujú. el segundo gobierno del doctor Sanguinetti. A Claro, partir de allí sí ya me separé del ministerio. claro. Eh, Ministro de Economía en esa época era Sturla, no. era Los ministros de Economía del gobierno de la calle de la calle Padre fueron primero el dictador Enrique Braga y después Ignacio Posadas de Ignacio de Posada, exacto, Ignacio de Posada. recordada actuación. Y en el Ignacio de segundo Posada. gobierno de Sanguinetti, el ministro de Economía fue durante todo el periodo del economista Luis Mosca. Ujú, perfecto. Julio, usted está planteando que en esta rendición de cuentas hay más intromisión del Estado para el productor agropecuario y va quedando poca libre empresa y menos posibilidades para el productor en cuanto a su autodeterminación como empresario. Y sobre todo afecta mucho a los pequeños productores, ¿no? Y a medianos productores del campo. Tiene que ver con más regulaciones. Hay muchas regulaciones para nuestros productores. Sí, para dar un marco general de referencia, en los 15 años de gobierno socialista se fueron acumulando una cantidad de restricciones a la libertad de trabajo y de agravios al derecho de propiedad, que sería largo analizar, pero podemos mencionar todos los ejemplos que se quiera. Ujú. Y desde todas las trincheras que me tocó integrar, en general he tiroteado contra todas las cosas que aparecen como permisos previos caso a caso para trabajar. Es decir, aparece el Estado eh, pidiendo a los productores que se registren para una u otra actividad, a los productores rurales o a los empresarios de agroquímicos o a los intermediarios o a los frigoríficos, Ujú. con lo cual se va abonando la idea de que el Estado es el dueño de la posibilidad de trabajar, que va concediendo caso a caso a los particulares la facultad de hacerlo. Y además de concederla, cuando se registra, le cobra. Que Claro. ya es un... bueno, durante estos 15 años fueron para mí el relatorio de una cantidad de retrocesos que en materia de libertad económica se habían logrado fundamentalmente en los 90 y que después, de a poquito, como cada uno de ellos en sí mismo no tiene un inmenso significado económico, se fueron incorporando una cantidad de cosas, como por ejemplo el permiso para hacer agricultura en el campo, que está sometido a una exigencia de increíble agravio al derecho de propiedad, que son lo que se llaman los planes de uso y manejo del suelo obligatorios, que uno los tiene que cumplir y de realizar determinadas rotaciones que si no las hace no está autorizado a plantar en el campo, algo que se ha mencionado como inconstitucional por cuanto se limita el derecho de propiedad sin arreglo a ninguna ley y sin indemnización posible. Pero a su vez se establecieron, qué sé yo, obligaciones de sembrar semillas certificadas de algunas especies, trámites en materia de registros de plaguicidas, de insumos, de fertilizantes, etcétera. Y después, más todos los trámites que venían de atrás en lo que refiere al registro de las operaciones ganaderas, declaraciones juradas, etcétera, etcétera. Podría citar muchísimos casos de ese tipo. En temas sanitarios, por ejemplo, también. Bueno, el tema sanitario es otro de los casos que también viene de larga data, que se va a profundizar en este proyecto de rendición de cuentas, en los cuales cuando se menciona
el objetivo sanitario o el objetivo ambiental, parecería que todos los demás objetivos languidecen o se tienen que poner en segundo lugar respecto de cualquier opinión o cualquier objetivo de un gobierno que se le ocurre combatir tal enfermedad o plaga. Y más allá de discutir, en cada caso se lo puede hacer esos mismos objetivos, lo que yo he señalado siempre es que en aras de esos objetivos no se puede utilizar cualquier tipo de medios. Claro. No puede utilizarse un concepto policíaco que desplaza al productor de sus propias decisiones en forma previa, cuando en realidad a lo mejor se lo podría sancionar eventualmente por el cumplimiento de alguna norma de carácter general, pero Exacto. nunca, nunca bajo ningún concepto el permiso previo y peor todavía, el otorgamiento de facultades policíacas cada vez peores en manos de los funcionarios del ministerio con arreglo a objetivos sanitarios. A todo eso además se le van sumando toda vamos a decir, la dinámica medioambiental que se cita hoy y la gente se pone nerviosa como si hubieran hablado de Juan Pablo II y en realidad a través del ambientalismo se van metiendo por muy sólidas razones filosóficas que no vamos a hablar ahora, pero que, ya que mencionaste a Gramsci, el ambientalismo tiene parentescos tremendos con una forma gramsciana de ver al marxismo moderno, pero en fin, dejando de lado eso, Cuando planteó la defensa de los el, el, campesinos, ¿se acuerda? Y lo bueno, estamos viendo con el no, ambientalismo y y los verdes más en Europa. todavía cuando se plantea, pero digo, no quiero entrar en eso, No, pero no, porque digamos, es un tema larguísimo. es un tema que daría para tratarlo en sí mismo. Pero Sí. el ambientalismo estriba en un principio que además de ser grosero en lo económico, como me voy a mencionar ahora, para mí es profundamente antirrepublicano, que es lo que se llama el principio precautorio, principio de precaución. El principio de precaución, que es donde estriba toda la legislación medioambiental, en resumen, es por las dudas de que algo pueda hacer daño, lo prohíbo. Entonces, y el principio de Claro, precaución lo invocan cuando, a falta de pruebas científicas, claro. los ambientalistas institucionalizados bajo la figura del Ministerio de Medio Ambiente hoy, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente antes. Entonces, caso a caso, se va autorizando la realización de distintas actividades que las autoridades tienen la facultad de prohibir, faltándole norma jurídica y sobre todo faltándole prueba científica, invocando el principio de precaución. Es decir, Claro. el derecho medioambiental se basa en el por las dudas prohíbo, que a mi juicio es antidemocrático, no solamente antiliberal, es antidemocrático porque desplaza Sí, la decisión de alguien en favor de la administración que ni siquiera está obligada a cumplir con una norma jurídica, sino que es suficiente con que lo considere que por las dudas de que pueda generar algún daño, desplazando la carga del procedimiento y de la prueba del daño hacia el propio administrado. y sobre todo la Entonces, carga de la prueba en base al interés general que invoca el artículo bueno, 39 o entonces el artículo acá no hay 32. ningún interés, acá es en Claro. base como dije, el Sí, principio de sí, precaución, que sí. El por las dudas. Sí, sí. está en la base del derecho medioambiental. Y el antítesis, además, desde el punto de vista económico, es un delirio, ¿verdad? Porque la lucha de los países exportadores de alimentos, del acceso a los mercados, es precisamente contra el principio de precaución, es decir, la OMC ha sido el corazón de lo contrario al principio de precaución, sino es, si no me podés probar que hace daño, no me podés restringir el acceso. Exacto. Y acá, invocando el principio de precaución, es por las dudas que haya daño, no te dejo entrar. Es decir, que invocando el principio de precaución que ningún país podría suscribir, pero menos un exportador de alimentos, abonar el principio de precaución es como regar el árbol del que nos van a ahorcar. Es decir, que mañana alguien diga no puede entrar carne porque a lo mejor puede traer Sí, alergia o cáncer de colon sí. o vaya a saber qué por las dudas y mientras no se puede entrar. Bueno, eso es lo contrario de lo que defendió el Uruguay históricamente toda la vida y lo que se recoge precisamente en los principios fundacionales de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, entonces le estaba contando que estas cosas en 15 años de socialismo se fueron al demonio, ¿verdad? Llegaron a extremos de delirio con un concepto policíaco tremendo del ministerio, por contar otro ejemplo que me viene ahora a la memoria. Ingeniero, y además una intromisión brutal del Estado con la propiedad privada, ¿no? Bueno, todo esto está imbuido de eso, Socialismo. pero como le voy a decir, en 15 años de socialismo esto es lógico que ocurriera, ¿no? Pues no Claro. esperábamos otra cosa. Entonces, simplemente hacíamos o estábamos en trincheras contra eso y control de daño.
Y después una conducción gremial agropecuaria bastante poco astuta en el sentido de no ponerse de punta por miedo a que le fuera mal, y sobre todo porque si todas estas medidas convergen con un momento bueno en materia de precios, la gente se adormece y sigue para adelante. Claro. Y no protesta, porque además reitero, cada medida, una medida en las semillas, de introducción en las semillas, bueno, es un tema en las semillas. Después otro, bueno, este es un tema en las rotaciones de cultivo, bueno, es un tema. Claro. Después, entonces, cada una de ellas en sí misma puede no generar las ganas de dar una batalla terminal. Entonces Sí, ahora yo creo que estamos en un momento es que del conjunto de todas ellas, quizás sí. el Pero proceso tiene que ser acumulativo de todas esas medidas exactamente. ahora, Entonces, por claro. ejemplo, hoy en día, y entonces hay, bueno, cosas como esta y otras que me van a, el permiso para aplicar a plaguicidas, hay que también pedir permiso, hay que registrarse, hay que poner un chip para que la administración identifique dónde está para poderlo controlar. Lo mismo en la elaboración y venta de semillas, también hay que tener identificados los lugares donde se está para poder inspeccionar. Es decir, se pone lo inspectivo, Sí, es decir, los objetivos sanitarios o de sí, otra índole están por encima de los derechos de las personas o de los empresarios, y se subvierte así el Estado de Derecho del cual formamos parte, que es una claro. república liberal. Bueno, ahora cuando cambia el gobierno tuvimos la esperanza, sobre todo porque en la pandemia el presidente dijo, o estableció, difundió el criterio de libertad responsable, es decir, bueno, y entonces los que siempre fuimos liberales, mucho antes de la pandemia, decíamos, bueno, si la sociedad entiende que el ciudadano debe ser libre para elegir si vacunarse o no vacunarse, si vivir o morir, y eso es su derecho, ¿cómo no lo va a hacer después si dentro de su casa quiere plantar trigo o Claro, sorgo, claro. aplicar plaguicidas o no hacerlo, o hacerlo con guantes, que es la recomendación, o sin ellos y correr el riesgo de él mismo, de su salud? Y así sucesivamente uno dice, si hemos convalidado lo más, ¿cómo no vamos a convalidar lo menos? Exacto. Entonces, y como la libertad no es un concepto genérico que solo sirve para ejercer cuando uno elige o es elegido gobernante, sino que se compone de un montón de cosas pequeñas todos los días, Claro, claro. las vinculadas a la empresa agropecuaria, cada una de ellas, yo muchas veces, desde los ministerios de Ganadería, aún en gobiernos liberales, me costaba muchísimo hacerle ver a los gobernantes que estos eran cosas importantísimas, porque claro, para un gobernante está primero, yo qué sé, el déficit fiscal, el Claro, retraso cambiario, la claro. apertura de mercado, de la apertura de la economía, o un TLC. Bueno, muy bien. Mientras tanto, que estas cosas se van acumulando, acumulando, Claro, acumulando. claro. Pues cuando llegó este gobierno, dije, dado que la libertad responsable es un principio básico, y sobre todo otra cosa también que la Inclusive, gente olvida, que inclusive, era que ingeniero, él el llegó a decir que era presidente de la liberal. calle, déjeme terminar la idea, que el presidente de la calle, cuando la famosa ley de inclusión financiera, decía por todos lados, la inclusión financiera no es mala, el problema es que es obligatoria. Y hizo campaña en contra y la metió en la LUC, la derogación de la ley de inclusión financiera, sobre la base de que lo malo no era la ley, sino que era obligatoria. Entonces yo juntaba estas dos cosas, la libertad es responsable y el ataque a cualquier cosa, no por ser mala, sino por ser obligatoria. Dije, bueno, junto a estas dos cosas, y eso me da que en el mundo agropecuario o agroindustrial se abre un momento de inmensa esperanza. Y no fue así. No solamente no fue así, porque no se tocó ninguna de las regulaciones. Fíjese que una de las cosas que quizá a usted no sé si sus oyentes son conscientes o no, una de las enormes batallas de la liberalización operada en los 90 fue la libertad de exportación de ganado en pie, que se liberó con la idea no de que se exporte el ganado al pie, sino que el ganado tenga un piso en el precio cuando negocian productores industriales, que es el piso del precio de paridad de exportación de ese ganado a algún lugar. Naturalmente que cuando el doctor Lacalle Padre, a instancias de muchos, entre los que me encuentro en primerísimo lugar, propusimos esa norma y esta norma se hizo eficaz y se convirtió en derecho positivo, ocurrieron algunas exportaciones libres, entendiendo por tales que un ganadero en Bichadero sí quería y podía y cumplía con una cantidad de ritos que pone el comprador, no nosotros mismos, que eso es otro tema, la estupidez doméstica, y se podía vender a Valle o comprar terneros en Chajarí o lo que fuera, cumpliendo con algunas
con las exigencias de carácter general. Claro. Eso se eliminó en el gobierno socialista. La gente cree que como hay exportación de ganado en pie, es que es libre. No es así. Hay que pedir permisos previos, hay que registrarse. Los que exportan tienen que tener una cantidad de cosas, declarar una cantidad de otras, que las ahorro. Entonces, hoy en día no es que la exportación de ganado en pie sea libre. Hay exportación de ganado en pie conforme a un procedimiento, un protocolo, una serie de registros y cosas que hacen que algunos, que obviamente no son los más chicos ni los Claro. productores individuales, que no, algunos pueden hacerlo mediante concentrar ganado en determinados lugares con determinadas condiciones, etcétera, y así la exportación en pie, emblema de la libertad económica de los 90, se destruyó y quedó convertida en lo que es ahora, que la gente cree que es libre y no lo es. Bueno, Bien. entonces, dicho esto, en el gobierno actual no ocurrió nada, no se desreguló nada, ni siquiera cosas espantosas que vienen desde la época militar, de como el sellado de las guías, que es un procedimiento. Hay regulaciones que además que son agravios a la libertad económica. Hay regulaciones que son agravios al derecho de propiedad. Y hay otras que son simplemente estupideces, ¿no? Que son una tomada de pelo al uso del tiempo de parte del productor rural, del empresario rural, o como le quieras llamar. Costo social El importante, ¿no? sellado, el sellado de las guías, los papeles, Claro. el conseguir un certificado de la intendencia que pruebe que está al día, que hay que probar, uno tiene que probar que está al día y no al revés. Bueno, tiene que probar que está al día para que el ministerio después le venda guías sin las cuales no puede vender, lo que desde mi punto de vista debe ser hasta inconstitucional, que usted no pueda vender ni una vaca si no está al día con el impuesto municipal que le paga a las intendencias, que además ni siquiera es un impuesto suyo, porque y teóricamente después se lo devuelven para pago el BPS. Si uno cumple la función de empleado de la intendencia y todavía, si no lo cumple a satisfacción de la intendencia, no puede vender su propio ganado porque el ministerio no le vende guía. Un delirio, es decir, Claro, claro. formar parte de un Estado policial. Entonces ahora sí llegamos a la rendición de cuentas. Sí. Entonces digo, bueno, destruida la ilusión de cambio respecto de las acumulaciones socialistas desde 15 años de gobierno del Frente, destruida esa ilusión por no avanzar nada en esa materia, pese al marco que daba el presidente, reitero, de hablar de la libertad responsable, de hablar de que las cosas pueden ser buenas o malas, pero lo que los hace definitivamente malas son obligatorias, después de entender desde la pandemia que la libertad es también el mecanismo más eficiente porque la gente librada a su responsabilidad y a la responsabilidad, ni que hablar en su vida, pero también en su negocio, es la más eficaz, la más eficiente, la que genera más bienes para utilidad propia de la sociedad. Llegamos a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas del Ministerio de Ganadería es de las vergüenzas más grandes que me tocó ver en los años que llevo analizando políticas públicas. Sobre todo porque es un acto de feroz irresponsabilidad. Tiene en el proyecto de rendición de cuentas, el inciso 07 que se metió en ganadería, tiene un articulado que arranca en el 182 que recomiendo leer, aunque sea el cruce, porque contiene todo lo que es oprobioso en esta materia, expresado a extremos de paroxismo. Y no exagero un ápice. Muy brevemente, contiene creaciones de registros, nuevos registros que suponen otros tantos permisos previos para trabajar, crea tasas para esos y otros registros que ya existían, hay que registrarse, fíjese cosas que, por ejemplo, para aplicar plaguicidas hay que sacar un carné que da el ministerio, vaya a saber con arreglo a qué condición, para aplicar para aplicar plaguicidas que, como dije, hay que registrarse, no cualquiera es libre de aplicar plaguicidas en su campo, y tampoco si tiene una empresa se tiene que registrar. Bueno, ahora obligan a tener un ingeniero agrónomo al lado, no se sabe para qué. Después tenemos un artículo que yo recomiendo, bueno, aparece, como dije, un registro de análisis químicos de fertilizantes, Ajá. ¿no es verdad? Aparece, para el cual hay que pagar. Aquí hay todo un tema en los registros de los insumos. Una de las cosas que a mí siempre me ha parecido interesante para destacar, somos el país más caro del mundo, este es otro tema. Sí, sí. Tenemos al lado de Argentina, que es uno de los países más baratos del mundo. ¿Por qué no podemos beneficiarnos de esa condición trayendo de Argentina todos los insumos de la producción agropecuaria? Todos, que además no se produce ninguno o casi ninguno acá en Uruguay, ¿no?
Acá lo Sí. que pasa es que para poder comprar un herbicida, un insecticida, un fungicida, una semilla, un fertilizante, lo que fuera, Mm. tienen que estar registrados en Uruguay. Y quien lo registra tiene Ah, de esta forma su monopolio. mm. Entonces yo Claro. no puedo traer un fertilizante de la Argentina, no puedo traer un herbicida, aunque sea un herbicida commodity que existe desde 1950. Sí, sí. No lo puedo traer de la Argentina porque tiene que estar registrado en Uruguay. Claro, Obviamente claro. que hasta el cansancio digo que si tenemos el desastre de la Argentina al lado, aprovechémonos de lo que, si bien eso destruye el comercio de frontera, Mm. en algunas cosas no, bueno, en las que no, aprovechémoslo. Claro, claro. Bueno, después tenemos lo que para mí, eso sí yo pediría que la gente lo leyera con calma, que es el artículo 185 del proyecto de rendición de cuentas, Ujú. porque este pone en evidencia Mm. lo que desde el punto de vista filosófico resume exactamente todo lo contrario a lo que yo pienso, que es que establece que los funcionarios del Ministerio de Ganadería, debidamente identificados cuando se trata de cumplir con sus funciones, las funciones sanitarias que le competan, que acá obviamente no se dice cuáles son, pueden tener libre acceso para cumplir funciones inspectivas Mm. y tomar muestras en los vehículos de transporte, en los establecimientos agrícolas, en los establecimientos industriales, en los establecimientos comerciales, en los locales de depósito, de administración o de venta, y en dependencias que no constituyan el hogar, pero a su vez señala que en el hogar no puede haber cosas que acá se indica que no pueden estar. Es decir, hemos llegado al delirio más grande de enajenar en función de un objetivo sanitario indeterminado, ¿no verdad? Sí, Bueno, el derecho de la gente a hacer dentro de su casa lo que se quiera si cumple con la ley. Acá la ley, sí, sí, sí. esto recomiendo la lectura del artículo 185, Sí, que es un artículo soviético, este va camino al yo Kremlin. le iba a decir lo mismo. Bueno, Parece este una vale la policía pena leerlo. soviética. Ujú. Bueno, este vale la pena leerlo porque realmente faculta, es la expresión más loca de la enajenación de todos los principios en favor, sometiendo los operativos por debajo de objetivos sanitarios, lo cual es un delirio, porque ya dije yo que ni la brucelosis, ni el cuidado del suelo, ni el cuidado de cualquier enfermedad o plaga, ninguno justifica el uso de cualquier medio, no es Claro, cualquier medio, los medios claro, tienen que ser proporcionales al fin y a su vez no pueden violar otras cosas más importantes que el estar libre de una enfermedad o plaga claro. o cuidar los cationes de los suelos o de la rotación de cultivo. Y después genera nuevos registros de animales de granja, que hay que registrarlos, si usted quiere tener una chanchería, una pollería o un Ujú. criador de conejos, se tiene que registrar y el ministerio lo podrá autorizar, extender certificados, bueno, toda una forma de que ya estoy Sí, aburriendo, no, pero es un que control exhaustivo de parte del Estado y una no, intromisión. es la inversión del deber ser. Es decir, acá es el Estado que le da al particular el derecho a Sí, trabajar si lo pide y paga por él, y no al exacto, revés, que es el Estado asegurando el derecho que es previo del particular a trabajar o desarrollar su actividad exacto, libremente, en exacto, tanto no violente el cumplimiento de normas de carácter general, exacto. nunca caso a caso. Exacto. Bueno, después aparecen cosas ya más insólitas que son Ingeniero, quiero sí, tener un punto que en esta inversión de la lógica, ¿no? De una economía racionalizada, industrial de mercado, el libre emprendimiento, el libre empresa, que acá es todo lo contrario, es el Estado que da un permiso como para que limitadamente el caso a productor caso. haga lo que pueda caso a caso, le quita toda posibilidad de competitividad. Es decir, no, Bueno, no, en realidad lo que pasa es que, como dije al principio, esto usted dice, bueno, ¿y dónde se aplica? Dice, bueno, en la semilla, bueno, no es tan grave. En el fertilizante, bueno, en la semilla, bueno, no es tan. Entonces, si uno empieza a ver sí, caso por caso de las normas que hay que derogar, cada una de ellas es una batalla con los lobbies de ese sector mm, y capaz que cada una de ellas en sí misma no genera, esto me lo decían, esto no es, nada de esto es nuevo, ¿verdad? Es sí, decir, sí, claro. cuando trabajando, que como dije, trabajé como director de política de 7 ministros de ganadería, Mm, algunos de ellos, después de haber desregulado cosas muy gordas, mm, veníamos a estas. claro, claro. Y uno de ellos me decía, pero no, una cosa es eliminar el stock regulador, que eso es una batalla muchísimo más gorda.
o eliminar la prohibición de exportar ganado en pie, o eliminar la prohibición de exportar cueros. Digo, la magnitud de esas desregulaciones y la magnitud de los enemigos de ellas es mucho más grande que esto, Claro, de a claro, uno, de a claro, uno. claro. Entonces dice, no vale la pena dar una batalla campal para que el resultado final sea que la semilla valga un 20% menos. Eso no motiva. Claro, ahora, eso, póngale 15 años de gobierno socialista y ya va una banda de cosas. Bueno, y después Y tengo, creó un modelo, digamos, un va modelo, generando un modelo claro, que es un que no es un modelo que modelo de desarrollo económico, es un modelo no, contrario al bueno, desarrollo. es un modelo muy concreto de una forma de ver la realidad y el desarrollo económico que no es la liberal, No es la que no liberal. es que entonces, bueno, es otra, es otra. Y para mi pena, en este gobierno no ha cambiado nada. Pero después hay otras cosas más. El gobierno de Mujica estableció la necesidad de establecer una serie de mesas por departamento con los responsables, las figuras más llamativas del agro en cada departamento para lograr una cierta penetración de sus ideas en el interior, donde hasta ese momento no entraban o quizá no entran. Claro. Bueno, la región de cuentas se organiza eso mejor, para que esas mesas que se juntan a tomar mate, porque no tienen ninguna facultad ejecutiva, ¿no? Se arman para, el Sí, sí. gobierno se las arman en el gobierno en la rendición de cuentas. Y por si fuera poco, termina habiendo unas cosas que son otro delirio. El Ah, gobierno comete institucionalmente varios errores vinculados al campo en este gobierno. El primero es que la creación del Ministerio de Medio Ambiente, que ahora voy a mencionar, ah, que, como ya le comenté al principio, es es una máquina de destruir república, precisamente por la sospecha que establece el principio de precaución y ujú. por la entronización de la discrecionalidad del funcionario para autorizar caso a caso hacer un bosque. Fíjese que hoy en día Claro. para poder hacer un bosque de más de 40 hectáreas hay que cumplimentar 5 permisos, 5. ¿No? Y esos 5 permisos, obviamente, para UPM son lo Claro, hace su claro, estructura. Ahora, si claro. usted tiene 100 hectáreas de campo, que es una modesta explotación, y quiere ser 41 hectáreas, tiene que conseguir el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, que lo concede en base a no sabe en base a qué, ¿verdad? Es en base a lo que... Bueno. Después, otra cosa horrorosa que también es del gobierno anterior, tampoco se ha tocado, que es la ley de ordenamiento territorial, que Ajá. faculta a las 19 intendencias a establecer cada una de ellas normas sobre lo que se puede producir. O Mm, sea, si usted va a estar cerca de una intendencia, de un pueblo, o lo que fuera, no hay una norma de carácter general que lo impida. Hay que conseguir el permiso de la intendencia, el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, permiso de la intendencia, permiso del Ministerio de Ganadería, para ver claro. si integra las prioridades de la ley forestal. Y si además tiene una figura jurídica distinta a la persona física, tiene que pedir permiso también al Ministerio de Ganadería y, por supuesto, Sí, sí, sí. si me queda el del Instituto de Colonización. Son 5. Sí. Bueno, y después, por otro lado, tiene el Mm, proyecto de rendición de cuentas, una cosa que es un delirio. Acá el otro delirio, dije, uno es en el medio ambiente, el otro fue la creación del Instituto de Bienestar Animal, que en vez de ser una forma organizada de matar a los perros que agravian el ejercicio de la libertad de trabajo y el derecho de propiedad naturalmente, lo que se convirtió es en una cueva, como yo ya avisé que iba a ocurrir, mm, de animalistas. Pero no solamente, y que se les armó el estuche para su lobby. Entonces, en la ley de rendición de cuentas se establece que en cualquier espectáculo deportivo donde haya animales, mm. hay que tener un veterinario. Y si además el espectáculo, y además hay que avisarle a este instituto con 5 días de anticipación. Quiere decir que si usted va a hacer una criolla Mm, para juntar fondos para la escuela de Paso de la Cruz, mm, bueno, se acabó. Ahora tiene que tener un veterinario y avisar a otro. En cambio, puede jugar al fútbol en la liga universitaria, mm, donde hay riesgo para la vida de las personas, y a nadie se le ocurre pensar que tiene que haber un médico. ujú. Claro. En cambio, para tener una criolla a beneficio de la escuela, como ocurre todo el largo y lo ancho del interior, bueno, ahora no más. Ahora tendrían que tener de aprobarse. No, 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 no dé más Este ideas, ingeniero, delirio. porque las van a dar. ¿Eh? Está dando ideas que de pronto se las toman, ¿eh? Bueno, Médicos para la liga y por universitaria, último, y médicos termino para para una vuelta no, ciclista, de pronto. sí, bueno, y termino para no tomar más tiempo. Sí. Después está el otro gran delirio, que es la creación de cargos, ¿no? Se crean con propósitos sanitarios, naturalmente, otra vez, ¿no? Se crean 147 nuevos cargos, se eliminan 28 o 30, Mm, tengo la duda ahora, quiere decir que se crean en el neto 120 cargos nuevos.
Entonces, acá yo tengo otro tipo, bueno, por supuesto estuve mirando Mm, en otros ministerios. Este es el que propone crear más cargos de toda la administración pública, más que en el Ministerio de Salud Pública, más que en el Ministerio del Interior, más que en el Ministerio de Defensa, más que en todos. ujú, Es decir, este proyecto recién de cuentas, que pretende ser fiel a un concepto de cuidado de las cuentas públicas, mm, la excepción que hace, la más grande, la hace en este ministerio. Lo cual, para mí, que este ministerio patrocine, por un lado, la contratación de la creación de 147 cargos nuevos, y por otro lado, que el sector agropecuario sea el que más padece la claro, situación cambiaria que vivimos, pero que por otro lado su ministerio patrocine cosas que generan un aumento en el déficit, que por como lo trata el gobierno del déficit, naturalmente eso pega peor todavía en el atraso cambiario. claro. Entonces, apuntar a algo que puede generar un aumento de déficit es otra vez regar el árbol del que nos van a ahorcar. Y Sí, no sí, sí, puedo entender que el Ministerio de Ganadería, que debería ser el adalid de la austeridad fiscal por razones macroeconómicas obvias que claro. tienen que ver con la evolución del tipo de cambio real, termina siendo, termina siendo, o más bien termina proponiendo Mm, nada menos que la creación de 147 cargos cuando no hay mm, ningún ministerio que cree, el que después, para ver quién crea más cargos, mm. por la rendición de cuentas, Sí. hay que ir a un delirio, pero más delirante que todo lo que hemos visto hasta ahora, que es el INUMET, Ah, claro. que propone crear 47 cargos, cuando en realidad nadie le importa lo que diga el INUMET. Todos tenemos 40.000 aplicaciones climáticas en el celular Sí, sí, con cobertura mundial como para tener que todavía fumarse 47 empleados nuevos en el INUMET, que lo que podría tener es un funcionario conectado por Internet a las principales satélites del mundo que están generando pronósticos todo el tiempo. sí, sí, sí. En fin, voy a parar por acá Ingeniero, porque sí, Igor, queda claro que se ha montado una maquinaria burocrática y un mar de regulaciones y de permisos que evidentemente castigan, ¿no? Al productor. pero no solamente al productor, no es un tema de productores, es un Pero tema acá hay un tema de de calidad modelo de país. institucional. Sí, es un modelo de país. Yo lo vengo diciendo en el programa y lo vengo analizando. Inclusive está el modelo de los consejos de salarios, un modelo corporativo encapsulado, prebendario del Estado, que no responde a la realidad heterogénea de cada una de las empresas, es reglamentarista. Bueno, y vamos viendo un modelo que se aleja cada vez más de lo que pensamos, al menos los liberales, tiene que ser un modelo abierto, de libertad, de responsabilidad, y un régimen general por ley, ¿no? Que establezca en virtud de interés general ciertas excepciones y no estar creando un mar de trámites, de actos administrativos que están castigando permanentemente a la empresa en general, a toda la empresa y al emprendedor uruguayo. Yo le agradezco, Mire, ingeniero. la verdad es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Mm, tiene 1.871 funcionarios en la última rendición. publicación, que es del año 2019, más 200, más 2.000 Sí, grandes sí. números. Si en 2.000 personas no hay chance de encontrar a alguien que cumpla las funciones que se están planteando, Mm, bueno, entonces la verdad es que a mí esto también me irrita, menos porque no es una irritación que venga digamos, del número de ningún principio en general, sino de una irritación que me produce que el campo esté sufriendo mm, por razones macroeconómicas vinculadas al tipo de cambio real y al tratamiento que el déficit público se hace mm, por parte de este gobierno mm, al rezago cambiario, y que el mismo ministerio sea el que sea el peor de la clase a la hora de claro. plantear cómo tratar el tema de los funcionarios públicos, ¿verdad? Claro, claro, sin duda, ingeniero. Si le parece, No sé si no, soy no, claro. es claro, y es un tema que lo podemos tratar específicamente en otra nota, si a usted le parece, y seguir hablando de esto ya a nivel modélico, ¿no? Como modelo en sí económico que el país tiene, en un gobierno que se esperaba que hiciera otras cosas y lamentablemente ha profundizado aspectos socialistas, ¿no? Prácticamente un Estado Muy desagradable, muy yo presente. termino de esta forma. Nos queda menos de un minuto de Zoom. Sí, el presidente de la República, en su mensaje a la Asamblea General el 1 de marzo, dijo: cuando me evalúen la gestión, quiero ser evaluado por solo una cosa,
que es cómo he tratado la libertad. Si el país creció, habrá sido un éxito. Bueno, Eso sí. es exactamente lo contrario. Sí, que lo que le quería decir hoy, que cuando el presidente